noche, hermano, es Dios nos llama a una vida santa. Gloria al Rey. Dios nos llama a una vida santa. Sí, Señor. Cuando lo tengan, hermano, me dan fuerte amén. Y Amén. lectura la palabra de Dios. Gloria al Rey. Bueno, hermanos, lo tenemos todos. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén, aleluya. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y oramos a nuestro Dios y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, primeramente le damos la gloria y la honra a usted, Señor, por traernos con bien hasta este lugar, Señor. Gracias, bendito Padre, porque nos ha ayudado hasta este día, porque sabemos que nos ha protegido, nos ha guardado, Señor. Y le suplicamos en esta noche, Señor, que hable nuestras vidas, Padre Santo, que hable a nuestros corazones, Señor, que nos dé la sabiduría, el entendimiento necesario, Dios, la capacidad que necesitamos para que podamos entender y comprender sus palabras. Espíritu Santo, sea usted tomando el control de mi vida, sea usted ministrando nuestra vida, bendito Dios, y sea usted, bendito Dios, ayudándonos a que pongamos atención a esta palabra, a este consejo, y que sobre todo lo pongamos por obra en nuestra vida, bendito Dios. En el nombre de Jesús le suplico que no sea ahí un obstáculo, sino que sea un instrumento suyo para que todos podamos aprender de su hermosa palabra. Sea usted instruyéndonos en esta noche, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, se lo pedimos. También así, bendito Dios, pedimos por las peticiones que mis hermanos, bendito Dios, han traído hasta este lugar, bendito Padre. Yo sé que usted conoce cada una de las peticiones, usted conoce la necesidad, el problema, bendito Dios, y la dificultad que tiene cada uno de mis hermanos, bendito Padre. Por ello, Dios, se lo suplico en esta hermosa noche, que sea usted obrando conforme a su misericordia y conforme a su voluntad, Dios Todopoderoso. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios nos ha llamado a una vida santa, hermanos. Sabemos, hermanos, como hijos de Dios, que la santidad debe de ser nuestro estilo de vida. La santidad, hermano, no es opcional para un hijo de Dios, sino que es un requisito si nosotros queremos ver a nuestro Señor allá en los cielos. Amén, Por aleluya. lo tanto, hermano, usted y yo como hijos de Dios debemos de buscar siempre la santidad. Porque la santidad, hermano, no solo es venir a la iglesia o leer la palabra de Dios o orar con Dios, sino, hermanos, es un estilo de vida, un cambio de vida que usted y yo damos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén, así ¿Sí? es. Entonces, hermanos, eso, hermanos, y la razón que hoy Dios nos hace este llamado a que llevemos una vida santa, se debe, hermanos, porque Dios, Él mismo es santo. ¿Sí? Y porque la santidad, hermano, es consagrarse, separarse del mundo, apartarse del pecado para tener una comunión íntima con nuestro Dios y poder servir. Eso es santidad. ¿Y qué significa, hermanos, que Dios sea santo? Significa, hermano, que Él es la perfección absoluta. Sabemos que nuestro Dios estuvo aquí en la tierra y hasta el último día que estuvo acá, Él fue santo. En Él no hubo pecado, porque Él aborrece el pecado, hermanos. Por lo tanto, hermanos, y si somos hijos de Dios, usted y yo debemos de invitarlo a Él, nuestra meta debe de ser, hermanos, ser santo como Él es santo, así como Él nos pide en su palabra. Y Él lo viene pidiendo, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Recordemos de que desde allá en el libro de Levíticos, hermanos, Dios habla a su pueblo Israel, su pueblo escogido, y le pide que sea santo así como Él es santo. Y la razón es, hermanos, porque Dios nos ha apartado del mundo.
En el Antiguo Testamento Dios apartó a su nación especial, que era Israel, y le dio una serie de normas y mandamientos para que ellos vivieran bajo su soberanía. Por ello, hermanos, pero Él lo hacía con la intención para que el pueblo de Israel fuera diferente a las demás naciones, que fuera reconocido como su pueblo, un pueblo diferente, un pueblo que vive de diferente manera a las demás personas. ¿Sí? Por ello, Él dio esos mandamientos, Él dio esas órdenes, hermanos, por lo cual cada persona debería vivir bajo su absoluta soberanía, hermanos. Y eso no cambia, hermanos, y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo ahora, en esta noche, que nos dice que seamos santos así como Él es santo. ¿Sí? El apóstol Pedro, hermanos, se dirige directamente a la iglesia, al creyente, al Hijo de Dios, y hace esta invitación y llama a que llevemos una vida santa. Pero como hijos de Dios, hermanos, usted y yo debemos de buscar siempre santificar. Porque sabemos, hermanos, de que en el mundo no todas las personas son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todas las personas somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos dice algo muy importante en Juan, en el capítulo 1, versículo 12. Y dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, hermano, usted y yo, desde aquella vez que recibimos a Cristo Jesús en nuestros corazones, desde aquella vez que confesamos con nuestra boca, que le aceptamos en nuestro corazón como Señor y Salvador, hermanos, desde ese momento usted y yo comenzamos a ser hijos de Dios. Dejamos de ser criaturas creadas por Dios, valga la redundancia, hermanos, y pasamos a ser hijos de Dios. Y es un grande privilegio, hermanos, ser un hijo de Dios. Porque hemos alcanzado, hermano, como decirle el mayor, ¿cómo le digo? El mayor alto grado, ¿sí? Por decirlo así, en la realeza celestial. Aleluya. ¿Sí? Porque ser un hijo de Dios, hermano, no es cualquier cosa, sino que ser un hijo de Dios es un gran privilegio. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos como un Padre a un Dios todopoderoso, a un Dios que está lleno de amor, lleno de misericordia, Señor. un Dios real, un Dios vivo. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, es un grande privilegio que usted y yo seamos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, como todo hijo, hermano pequeño, quiere parecerse a su padre, ¿verdad? Entonces usted y yo lo mismo debemos de hacer. Necesitamos ser como nuestro Padre Celestial. Él es santo en toda su manera, es su ser esencial, es parte de su naturaleza, ser santo. Y nosotros, hermanos, podemos alcanzar la santidad siempre por medio de Él. Con la ayuda de Él, usted y yo podemos alcanzar la santidad. Pero también el apóstol Pablo nos dice en Romanos, hermanos, en el capítulo 12, versículo 2, y nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo aquí, hermano, en esta ocasión nos dice que usted y yo debemos de entender que ahora el sistema del mundo actual está bajo el control de Satanás. Y de ahí, hermano, cuando nosotros, usted y yo estábamos ahí, vivíamos bajo el pecado, bajo el control de Satanás, porque no éramos buenas personas, siempre buscábamos hacer lo malo delante de Dios. Y por ello, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que debemos de entender que estos tiempos la tierra está bajo el control de Satanás, ¿sí? Pero usted y yo ya no somos del mundo, porque Cristo Jesús nos ha sacado del mundo. Gloria a Dios. Por ello debemos de tener un entendimiento nuevo, un entendimiento, debemos de pensar de diferente forma. Tenemos que ver las cosas espirituales, ya no tenemos que ver las cosas como el mundo las ve, sino que tenemos que ver las cosas de una manera espiritual, en donde en todo momento usted y yo, hermanos, debemos de pensar que todo lo que hagamos, hermanos, va a ser agradable para Dios, si Dios va a aprobar lo que nosotros vamos a hacer. Por lo tanto, hermano, nuestro entendimiento debe ser diferente al mundo. Tenemos que ver las cosas diferentes como el mundo las ve. Eso es lo que lo quiere decir Pablo aquí en este versículo que leíamos,
dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted y yo comenzamos a ver las cosas con los ojos de Dios de una manera espiritual, hermano, vamos a poder llegar a conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Y cuando conozcamos la voluntad de Dios, hermanos, como hijos de Dios, usted y yo tenemos la responsabilidad de cumplir la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Por ello, hermanos, es que ahora llevamos una nueva vida, porque Cristo nos ha sacado del mundo. Usted y yo ya no pertenecemos al mundo. Antes, hermanos, hacíamos lo malo, pero ahora que no somos del mundo, hermanos, ahora llevamos una vida nueva. Deberíamos de tener una vida cambiada, en donde nuestro entendimiento es renovado y nuestra vida es transformada por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios, ¿Sí? Señor. ¿Y cómo hizo esto nuestro Señor Jesucristo? Nos dice Gálatas, hermanos, en el capítulo 1, versículo 4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad de nuestro Dios, hermanos, es librarnos del presente siglo malo. Él nos quiere librar, hermanos, de la condenación de este mundo. Y desde el momento que usted y yo, hermano, aceptamos a Cristo Jesús, Dios nos ha librado de la condenación de este mundo. ¿Sí? Dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esa es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, porque usted y yo, hermanos, en el mundo cometíamos pecados, ¿sí? Aunque ahora, hermanos, sigamos fallando, pero fallamos de una manera diferente, no como antes lo hacíamos. Pero, hermanos, porque cometíamos pecados, teníamos esa necesidad de tener un perdón de parte de Dios. Por ello, hermano, nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo para perdón de nuestro pecado y poder llegar a darnos esa salvación que tanto necesitamos, hermanos. Por ello, hermanos, como hijos de Dios, usted y yo tenemos esa responsabilidad de buscar siempre la santidad. ¿Y por qué debemos de buscar nuestra santidad, hermanos? Uno, porque santificarnos es la voluntad de Dios y es una orden de Dios, ¿sí? Allá lo vamos a ver en Levíticos, en el capítulo 11, versículos 44 y 45. Y nos dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. Ahí está la orden, hermano. Y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Ahí está la orden, hermano, y esa es la voluntad de nuestro Dios. Que usted y yo siempre busquemos la santidad. Dios nos ha mandado a buscar la santidad, a que seamos santos como Él es santo. Dios quiere ver hombres santos, quiere ver mujeres santos, que vivamos para Él, que nos apartemos del mundo y que vivamos para Él en comunión con Él y que le lleguemos a servir a Él. Esa es la voluntad de Dios. Y por ello usted y yo debemos de buscar siempre, hermanos, la santidad, para poder tener una comunión íntima con Él y que Él pueda darnos todas esas bendiciones, ¿verdad?, que Él siempre tiene para nosotros. Señor, amén. Por ello, hermanos, tenemos que dejar todas aquellas cosas que se nos han pegado del mundo, porque aún, hermanos, como hijos de Dios, hay cosas que no podemos arrancarlas de nuestra vida. Siempre están pegadas ahí, hermanos, y usted y yo, hermanos, debemos de deshacernos de todas esas cosas que no son agradables para Dios. Y debemos de armarnos, hermanos, de toda santidad, de buscar en todo tiempo la santidad. Porque la santidad, hermano, no solo se practica en la iglesia, sino que también se practica en todo lugar y en todo tiempo. Porque en todo tiempo somos hijos de Dios. En ningún momento, hermanos, dejamos ser hijos de Dios. Y si en todo momento somos hijos de Dios, hermanos, en todo tiempo debemos de practicar la santidad.
Pero el problema es muchas veces, hermanos, que la santidad solo se practica en la iglesia, porque es muy fácil, porque ahí podemos tener comunión con los hermanos libremente, podemos tener, hermanos, podemos comportarnos de una manera bien, perfecta, podríamos decirlo, en la iglesia, porque en la iglesia, hermanos, es fácil hacer el bien. Pero el problema es hacer el bien y hacer las cosas que a Dios le agradan en el mundo. Y es ahí donde usted y yo, hermanos, debemos de practicar lo que es la santidad. En todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. También, hermanos, Efesios nos dice algo muy importante. Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Una vez más, hermanos, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una vez más, aquí nos ordena, hermanos, la palabra de Dios, que busquemos la santidad, que seamos santos y sin mancha delante de nuestro Dios. Por ello, hermanos, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido escogidos por Dios, hermanos, para salvación. Pero no solamente hemos sido escogidos para salvación, sino que también hemos sido escogidos para santificarnos delante de nuestro Dios, para llevar una vida santa delante de nuestro Dios. ¿Sí? Para eso fuimos escogidos y hemos sido salvados, hermanos. No solo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, sino que también para santificarnos, para llevar una vida santa, hermano. Por ello hemos sido escogidos y salvos, hermano. Por ello, usted y yo, hermano, siempre nuestra responsabilidad, nuestro deseo, nuestro anhelo debe de ser siempre el santificarnos todos los días. Porque es una lucha diaria que usted y yo llevamos, hermanos, santificarnos todos los días. Y la verdad, hermanos, no es fácil siempre hacer las cosas de Dios, no es fácil llevar una vida agradable para Dios. Porque hay momentos, hermanos, de que muchas veces hacemos nuestra voluntad, muchas veces nos dejamos llevar por las corrientes del mundo, muchas veces nos dejamos llevar por las tentaciones que el enemigo nos pone, muchas veces, hermanos, hacemos lo que el mundo hace, ¿sí? Y cuando hacemos eso, hermanos, entonces nos comportamos como que no fuéramos hijos de Dios. Pero como hijos de Dios siempre debemos de buscar, hermanos, llevar una vida santa. Pero aquí, hermanos, yo he puesto una pregunta: ¿por qué no vivimos en santidad nosotros? ¿Por qué los creyentes, por qué los hijos de Dios no vivimos en santidad? Vamos a leer, hermanos, los versículos que leíamos de 1 Pedro, del capítulo 1, versículo 13 al 16. Y nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Lo que en estos versículos nos dice, hermanos, primero nos dice que debemos de ser entendidos. Pero ¿por qué no somos entendidos, hermanos? ¿Por qué no somos entendidos? ¿Por qué no entendemos las cosas espirituales? Porque muchas veces, hermanos, no leemos la Biblia, no tenemos comunión con nuestro Dios, ¿sí? No oramos, no le servimos al Señor. Por eso no somos entendidos, hermanos. Porque entre más leemos la palabra de Dios, hermanos, más vamos a entender, hermanos, la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos abre el entendimiento, la palabra de Dios nos abre los ojos espirituales. Por ello, hermanos, muchas veces si no leemos la Biblia, entonces no vamos a tener ese entendimiento, nuestra mente no va a ser renovada si usted y yo no leemos la palabra de Dios. Por lo mismo sucede, hermanos, si usted y yo no tenemos una comunión íntima con nuestro Dios. Si no oramos con Dios, si no platicamos con Dios, tampoco, hermanos, podemos entender lo que Él desea que nosotros hagamos.
Por eso no somos entendidos, hermanos. Y que también, hermanos, no le servimos a nuestro Dios. Y si no le servimos a nuestro Dios, hermanos, es porque no hemos entendido el Evangelio. Es porque no hemos entendido el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Por ello, hermanos, no somos entendidos, porque hay muchas cosas que no estamos haciendo, o hay muchas cosas que aún nos falta por hacer. Por lo tanto, hermanos, usted y yo debemos de leer siempre la Biblia, escudriñar la palabra de Dios. La misma palabra nos aconseja que usted y yo debemos de tener la palabra de Dios en nuestro corazón, que la debemos de escudriñar, que debemos de leer la palabra de Dios, hermanos. Y así también, hermanos, nos invita la palabra de Dios a que tengamos una comunión íntima con Dios. Nos invita a que oremos en todo tiempo sin cesar, que oremos en todo momento, hermanos. Por ello, y todo eso lo dice la palabra de Dios. Y todo eso, hermanos, nos hace que nuestro entendimiento sea renovado. Pero ese es el problema, hermanos, por eso no somos entendidos, porque no leemos la palabra de Dios, porque no oramos y porque no le servimos a Dios. Pero también, hermanos, los versículos que leíamos nos decían que debemos de ser sobrios. Pero ¿por qué no somos sobrios? Lo contrario de la palabra sobrio, hermano, es borracho. Sabemos que un borracho, hermano, está contaminado de alcohol. Y cuando está contaminado de alcohol, él no puede, hermano, no puede controlarse a sí mismo, sino que se controla bajo el alcohol. ¿Sí? Lo mismo pasa, hermanos, con el cristiano que está sumergido en el mundo. Está contaminado del mundo. Y por lo tanto, él no busca hacer la voluntad de Dios, sino que busca hacer su voluntad y busca hacer lo mismo que hace el mundo. ¿Sí? Eso, hermano, por eso que usted y yo no somos sobrios. Porque, hermano, en eso fallamos muchas veces. Porque muchas veces podemos congregarnos, podemos tener el tiempo para leer la palabra de Dios, podemos tener el tiempo para tener una comunión íntima con Dios, podemos tener el tiempo para servirle a Dios, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos interesa hacer las cosas de este mundo. Nos preocupamos más por el trabajo, nos preocupamos más por los quehaceres, nos preocupamos más por el entretenimiento y muchas cosas que el mundo ofrece, hermanos. Por ello, hermanos, fallamos en esto también. Y no somos sobrios por eso, porque estamos contaminados, hermanos, de las cosas del mundo. Cuando digo que estamos contaminados, es porque comenzamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Y recordemos, hermanos, que la misma palabra de Dios nos dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si no somos nuevas criaturas, hermanos, significa que ya no vamos a hacer lo mismo que antes éramos. Antes nosotros nos deleitábamos, hermanos, en el mundo, ¿sí? Sentíamos que éramos felices, nos sentíamos bien en el mundo, porque hacíamos lo mismo que el mundo hacía. Pero desde el momento que venimos a Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Y por lo tanto debemos de llevar una nueva vida. Y la vida nueva que debemos de llevar es en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y Él es santo. Y por lo tanto, hermano, debemos de ser la voluntad de Dios. Y debemos de cumplir la orden de Dios, como ya lo vimos allá en Levíticos y aquí en esta misma palabra del apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Esa es la voluntad de Dios y esa es la orden de Dios. Ahora, hermanos, nosotros como hijos de Dios, ¿cómo vamos a alcanzar la santificación? La podemos alcanzar, hermanos, por medio de la fe. En Hechos, en el capítulo 26, versículo 18, nos dice, hermanos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está, hermanos, algo muy, muy importante y muy interesante. Nos dice, hermanos, este versículo declara lo que nuestro Señor Jesús desea alcanzar por medio de la predicación. Dice, para que abra sus ojos, por medio del Evangelio, nuestros ojos son abiertos. ¿Sí? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Por medio del Evangelio
Evangelio usted pasamos de vivir de las tinieblas a ser hijos de luz. Gloria a Dios. O sea, somos sacados del mundo que vive en tinieblas a vivir con nuestro Señor Jesucristo, que Él es la luz, Así que Él es. es la vida. Gloria a ¿Sí? Dios. Por lo tanto, hermano, que nos dice, y de la potestad de Satanás a Dios, dice, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es, hermano, esto es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere lograr por medio del Evangelio. ¿Sí? Primero, que sean nuestros ojos abiertos, que nos convirtamos al Señor, ¿sí? Que la aceptemos en nuestro corazón y así podamos alcanzar la salvación, mis hermanos. Dice, para que abra sus ojos. Lo único que nos puede abrir los ojos es el Evangelio, Amén. porque es la verdad, Gloria a es Dios. la palabra de Dios. Sí, Señor. Solo ellos nos pueden abrir los ojos por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Nos dice para que se conviertan. ¿Sí? Una persona puede cambiar su vida completamente solo escuchando el Evangelio de Jesucristo, Amén. solo recibiendo a Cristo Jesús en su corazón. Así es. Así puede convertirse de la mala manera que vivía a una buena manera de Aleluya. vivir, una nueva vida, ¿sí? Señor. En Cristo Jesús. Gloria a Y de Dios. esa misma forma, hermanos, se obtiene el perdón mediante la fe de nuestro Señor Jesucristo. Señor. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, Él nos limpia, Él nos purifica y nos quita todo pecado. Amén. Pero lo único que no Él nos pide es que no sigamos pecando más, que ya no le sigamos fallando a Él, que nos esforcemos en santificarnos y hacer lo que a Él le agrada. Por ello, hermanos, es necesario que usted y yo siempre, hermanos, busquemos el santificarnos y por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar la santificación. Gloria a Dios. 1 Corintios 1:30 nos dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por medio, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo, la persona recibe sabiduría. Pero no solamente recibe sabiduría, sino que también conoce la justificación, conoce la santificación y también conoce lo que es la redención. ¿Sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello le digo que nosotros como hijos de Dios podemos alcanzar la santificación por medio de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Solamente por medio de Él usted y yo podemos llegar a ser santos así como Él lo es, hermano. Pero más adelante, en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 11, nos dice, hermano, y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Aquí claramente nos dice, hermanos, que ya habéis sido lavados, nos dice la palabra de Dios. Se refiere, hermanos, que usted y yo llevamos una nueva vida en Cristo Jesús. Ser lavados es eso, hermano. Llevar una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva vida libre de pecado. ¿Sí? Una nueva vida donde usted y yo solo vamos a buscar hacer la voluntad de Dios. Vamos a buscar siempre agradar a nuestro Dios. Eso significa ser lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y nos dice, ya habéis sido santificados también, nos dice, hermanos. Esto resulta, hermano, en la conducta de nuestro comportamiento. Cuando nos dice, ya habéis sido santificados, significa que nuestro comportamiento y nuestra conducta debe de ser diferente, ¿sí? Diferente al mundo, ¿sí? Sabemos, hermanos, de que usted y yo debemos de vivir en armonía con las demás personas. Debemos de demostrar el amor que nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros con las demás personas. Debemos de ser amables, debemos de ser honestos, debemos de ser humildes, ¿sí? Todo eso, hermanos, significa que llevamos una vida nueva, ¿sí? Pero si todavía todo eso no se ve en nuestra vida, hermanos, entonces significa que tenemos que trabajar más. Como hijos de Dios necesitamos esforzarnos más
para alcanzar la santificación. Amén, aleluya. ¿Sí? Necesitamos cada día más, hermanos, esforzarnos más para alcanzar Señor, la santificación. así es. ¿Por qué? Porque la santificación, hermanos, solo la podemos alcanzar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, nuestra tarea no solo es santificarnos, sino que primeramente buscar acercarnos más a Dios para poder llegar a santificarnos. Así es. ¿Sí? Acercarnos más a Él, tener una comunión íntima con Él para poder llegar a ser santos. ¿Sí? Por ello, hermanos, esa es nuestra tarea, buscar siempre la santificación. Dios ya lo hizo todo, como le decía. Podemos alcanzar la santificación por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ya lo hizo todo, hermano. Él ya nos ha perdonado, nos ha sacado del mundo, nos ha limpiado, hermano, nos ha hecho nuevas personas, nos ha dado sabiduría, nos ha dado nuevo entendimiento por medio de su palabra, hermano. Todo lo ha hecho Dios. Ahora nos corresponde también a nosotros hacer nuestra parte. ¿Por qué? Porque la santificación es obra de Dios y también obra del creyente, o sea, del Hijo de Dios. Dios ya hizo su parte, Dios ya hizo su trabajo y lo seguirá haciendo. Porque Él quiere, hermanos, apartarnos de la condenación del mundo. Él no desea que usted y yo regresemos al mundo. Él desea apartarnos y librarnos de esa condenación del mundo. Por ello Él va a seguir trabajando, hermanos, para que nosotros, hermanos, siempre busquemos de Él. Pero también, hermanos, es parte nuestra que le busquemos a Él. Es que usted y yo, hermanos, también busquemos la santidad. Que usted y yo también accionemos, actuemos, hermanos, y que comencemos a buscar ya la santidad. ¿Sí? Con el fin de realizar la voluntad de Dios, hermanos, usted y yo debemos de apartarnos del pecado, ¿sí? De limpiarnos en todo momento del pecado, de acercarnos a Dios para que Él nos purifique constantemente, hermanos, y poder llegar a ser santos como Él lo desea. Por ello el apóstol Pablo nos dice algo muy importante, hermanos. Nos dice en Romanos, en el capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Es, hermano, una idea errónea pensar que los creyentes pueden, hermano, continuar en el pecado y permanecer salvos. ¿Sí? Es algo erróneo pensar en eso, que un cristiano puede vivir en pecado y mantenerse salvo. No se puede. Aunque la gracia, hermano, nos hace libres, hermanos, porque la gracia la que tenemos ahora, la que vivimos ahora, lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesucristo y ser salvos. ¿Sí? Pero no solamente es aceptarlo, sino que ahí entra nuestro trabajo, hermano, ahí entra nuestra parte, que usted y yo debemos de esforzarnos, hermanos, para obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Esforzarnos para tener una comunión con Él. Esforzarnos, hermanos, para servirle a Él. Esforzarnos para cada día más santificarnos para Él, hermano. ¿Sí? Pero aquí otra pregunta, hermano. ¿Qué se requiere para que nosotros, como hijos de Dios, llevemos una verdadera santificación? ¿Qué se requiere, hermanos? Juan, hermanos, en el capítulo 15, versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Se requiere, hermano, primeramente tener una íntima comunión con Dios. Separados de nuestro Dios nada vamos a poder hacer. Necesitamos estar unidos a nuestro Señor Jesucristo para lograr hacer la voluntad de Dios, para poder obedecer a la palabra de Dios y para poder llegar a santificarnos, hermanos. Necesitamos permanecer en Él para dar ese fruto que Él espera de cada uno de nosotros, hermanos. Necesitamos permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Permanecer en nuestro Señor Jesucristo es, hermanos, venir a congregarnos,
leer la palabra de Dios, tener esa comunión con Dios, hermanos, constantemente, Así es. servirle a nuestro Señor Jesucristo. Dios. Eso es permanecer en Él. Oh, Santo. Que nuestro deseo, hermano, que nuestro anhelo siempre sea servirle al Señor, darle la gloria a Dios, Jesús. ¿sí? Darle la alabanza, darle la adoración a Él. Que en todo momento, hermano, nuestra prioridad sea nuestro Señor Jesucristo. Eso es permanecer en Él, ¿sí? Eso es lo que se requiere primero, hermanos, para poder llevar una vida santa. Efesios nos dice, hermanos, en el capítulo 4, versículos 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. También, hermanos, se requiere que usted y yo llevemos una comunión con los demás hijos de Dios, con los demás creyentes, ¿sí? Esto nos ayuda, hermanos, a santificarnos, porque una iglesia unida, hermanos, es lo que quiere nuestro Dios. Una iglesia unida, una iglesia santa. Y si tenemos buena comunión con los demás hermanos, eso nos va a ayudar a nosotros. Se nos va a facilitar el trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mismo objetivo, vamos a tener un mismo fin, un mismo deseo, una misma meta, ¿sí? Y juntos, hermanos, podemos llegar a alcanzar lo que Dios desea, que seamos santos como Él es santo. También, hermanos, Colosenses en el capítulo 4, versículo 2 nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Se requiere mucha oración, hermano. Para alcanzar la santificación verdadera se requiere de mucha oración. Así es, ¿sí? así es. Y es lo que mucho creyente falla, hermano, en la oración, ¿sí? Porque muchas veces, hermanos, el creyente quizás solo viene a orar a la iglesia, ¿sí? Pero no ora en su casa, no ora en su trabajo, no ora en los diferentes lugares donde se encuentra, sino que solo viene a orar en el momento que hay en la iglesia. Pero usted y yo, hermanos, debemos de estar orando constantemente en todo tiempo y en todo momento. Si usted va a hacer un viaje largo, hermanos, en el autobús, en su vehículo, lo que sea, hermano, usted puede ir orando, ¿sí? Usted puede aprovechar ese tiempo para ir teniendo esa comunión con nuestro Dios, ¿sí? Aún, hermano, si usted está en sus labores, en sus quehaceres, usted puede estar en sintonía con Dios y estar orando con Él, platicando con Él. Hermanos, no nos debemos de olvidar en ningún momento de nuestro Dios, porque sabemos que Él está en todo lugar y en todo tiempo, y Él nos puede escuchar, hermanos. Si comenzamos a tener una comunión con Él en el lugar donde estamos, hermanos, en cualquier cosa que estemos haciendo, Él va a escucharnos. Él va a escucharnos, hermanos. Por ahí, hermanos, debemos de estar en constante oración, y así muchas cosas más que requerimos, hermanos, para obtener la verdadera santificación. Necesitamos vivir en la verdad, hermanos. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. Necesitamos amar la justicia y aborrecer la maldad, hermanos. Necesitamos someternos a la disciplina de Dios también, hermanos. Y también necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Sobre todo ser llenos del Espíritu Santo. Sí, Señor. Porque si somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Así es. Porque nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo mismo. Sí, Señor. Es así de importante, hermano, que usted y yo siempre busquemos la llenura del Espíritu Santo, hermano. Como iglesia, como hijos de Dios, siempre nuestro deseo debe de ser llenos del Espíritu Santo. Así es, Señor. Por ello, hermanos, la santificación es un requisito para que podamos ver a nuestro Señor, ¿sí? Y no es opcional para nuestras vidas. Como hijos de Dios, hermanos, debemos de ser santos como nuestro Padre Celestial es santo, hermanos. Así que sigamos adelante, hermanos, sigámonos esforzándonos
Y si siempre sigamos buscándonos, hermanos, apartándonos del mundo y vivir para nuestro Dios, para que le podamos servir y adorar como Él se lo merece, mis hermanos. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y